Marmari Compuché, Marmari Puweni, Pulamuen, Mulelu Pentulu Tuachi Video. Mi nombre es Lautaro Lonconantileo. Le quiero conversar en esta oportunidad sobre la participación y consulta de los pueblos indígenas establecido en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que está vigente este convenio desde el año 89 en nuestro país y que establece precisamente su artículo 6 este derecho de participación y consulta. También quisiera vincularlo con el tema de la coyuntura nacional, de la coyuntura política nacional, específicamente en lo que respecta a la dictación del decreto que regula el sistema de evaluación de impacto ambiental, que ha sido elaborado por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente y Sustentabilidad el día 27 de mayo del año del presente año. Quiero decirles primero que hasta antes del convenio 169 no existía reglamentado alguno la participación y consulta de los pueblos indígenas, no obstante que el artículo 34 de la ley indígena sí establecía un derecho de participación. También advertirle que una vez que el Estado chileno ratifica y promulga el convenio 169, inmediatamente el gobierno de la época, la señora Michelle Bachelet, dicta un decreto, el decreto 124, que tiene por objeto precisamente de alguna forma limitar los derechos de participación y consulta establecidos en el convenio 169 en el artículo 6. Así, sin embargo, este decreto 124 del Ministerio de Planificación de aquella época adoleció de vicios de forma y de vicios de fondo. Primero que todo porque su dictación no participaron los pueblos indígenas, ningún representante de los pueblos indígenas participaron en su evaluación, no obstante estar vigente el convenio 169 que establecía precisamente este derecho de participación y consulta. Segundo, que esta consulta la plantea o por lo menos se marca dentro de la consulta administrativa. Segundo, tercero, que establecía precisamente que esta consulta debiera hacerse respecto de las tierras tituladas, las tierras que actualmente ocupan conforme a lo que establece la ley indígena, soslayando de este modo la ampliación del concepto de tierras que establece el convenio 169, que reconoce como tierras también las tierras ancestrales y también el concepto de territorio. Sin más, este decreto del Mideplan se mantuvo vigente pese a la oposición de los indígenas. El gobierno lo continuó hacia adelante y llegamos al gobierno de Sebastián Piñera, quien para soslayar y para diluir la fuerza del derecho de participación y consulta del artículo 6 del convenio 169, divide esta consulta en tres ámbitos: un ámbito administrativo radicado en el Consejo de la CONADI, el ámbito legislativo radicado precisamente en el Congreso Nacional, y también un ámbito de la participación y consulta del sistema de evaluación de impacto ambiental. Respecto del sistema de evaluación de impacto ambiental, hay que advertir de que efectivamente los indígenas, el Consejo de la CONADI fue consultado y autorizó que se hiciera esta consulta paralela o autónoma del sistema de evaluación de impacto ambiental, arrogándose de cierta forma el derecho de los pueblos indígenas, un derecho colectivo. La verdad es que a partir de esto el Consejo de Ministros reglamenta el sistema de evaluación de impacto ambiental por presión de las empresas mineras, de las empresas hidroeléctricas, y que en definitiva lo que hace es que estas empresas empiezan a presionar sobre el Consejo de Ministros para que finalmente se reglamente y se dejen, como dice el subsecretario de Medio Ambiente, las cosas claras desde un inicio. Las cosas claras desde un inicio significa en definitiva que este reglamento tiene que facilitar la inversión, este reglamento tiene que limitar la participación de los pueblos indígenas contemplada en el convenio 169. Así las cosas, nos encontramos hoy día de que efectivamente el 27 de mayo del presente año el Consejo de Ministros aprueba este nuevo reglamento de evaluación de impacto ambiental sin la participación de los pueblos indígenas, y está hoy día a puerta de pasar a la Contraloría para la toma de razón. Ahora, ¿qué ocurre respecto de esto? Es que los pueblos, para la elaboración
de este reglamento de evaluación de impacto ambiental, el Consejo de Ministros escuchó a los empresarios, el Consejo de Ministros escuchó a asociaciones gremiales, pero no escuchó a los pueblos indígenas. No cumplió con el mandato legal que establece el Convenio 169 y el artículo 34 de la ley indígena. Y en razón de eso, entonces, es que, desde mi punto de vista, es que este reglamento de evaluación de impacto ambiental adolecería de un vicio de nulidad, en tanto la autoridad administrativa, en este caso el Consejo de Ministros, no ha cumplido con las obligaciones que establece la ley de consultar a los pueblos indígenas y, por lo tanto, si no ha cumplido con aquellos requisitos que la ley establece para la existencia legal de los actos administrativos, entonces adolecería de nulidad conforme a lo que establece el artículo 7º de la Constitución Política del Estado. Ahora, es posible, frente a este escenario, en que todavía no pasa a la toma de razón de la Contraloría General de la República, que los indígenas entonces nos movilicemos y podamos de algún modo incidir para, mediante un recurso de ilegalidad, se solicite al Contralor de la República entonces que no tome razón de este decreto que reglamenta el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto es fundamental, puesto que los indígenas tienen que efectivamente participar de la elaboración del reglamento y establecer los mecanismos en que se debe hacer la consulta y cuáles son las organizaciones representativas. Se ha dicho, por ejemplo, que el Consejo de la CONADI, al ser escuchado por el gobierno, por este Consejo de Ministros, estaría representando a los pueblos indígenas. Sin embargo, desde mi punto de vista, es que creo que aquí no existe una representación válida del Consejo de la CONADI, puesto que solamente habría que ver la cantidad de personas que participan en los procesos eleccionarios de la CONADI para determinar qué porcentaje de representatividad tienen respecto a las poblaciones indígenas. Segundo, es que el Convenio 169, cuando habla de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, está diciendo sobre sus organizaciones tradicionales, o por lo menos sobre aquellas organizaciones que los propios pueblos indígenas determinen que están planteando su representatividad. No así una organización, o por lo menos una representación tutelada por el Estado, como ocurre con el Consejo de la CONADI. Entonces, malamente se podría decir de que cuando se escucha a los consejeros de la CONADI, cuando se escucha al Consejo de la CONADI, entonces estaría cumpliendo con el deber de consulta y con el deber de participación. Por lo tanto, los pueblos indígenas hoy día tenemos una tarea fundamental, que es defender este derecho de consulta y participación a través de los medios jurisdiccionales, a través de los medios políticos que estamos llamados a adoptar, puesto que aquí hay muchos intereses en juego. Los empresarios lo tienen muy claro, por eso que están pidiendo precisamente de que se reglamente y se dejen clara la participación indígena en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Los empresarios esperan de que definitivamente se limite este derecho de participación y consulta, pero nosotros no tenemos que olvidar una cosa, que el Convenio 169 lo que busca es, en definitiva, la autonomía o el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas. El Estado no tiene que obstaculizar este derecho a la autodeterminación. El Estado no tendría de ningún modo que, en cierta forma, restringir estos derechos, puesto que si no estaría incumpliendo las normas propias del tratado. Hay que advertir específicamente de que ningún Estado, cuando ha firmado un tratado internacional, puede invocar su derecho interno para incumplir las disposiciones del tratado, y aquí derechamente el Convenio 169 se estaría limitando por legislaciones internas, sin considerar el objetivo y fin del tratado. Esperamos que esto de lo que estamos conversando sea ilustrativo para que nuestros hermanos de las distintas comunidades y regiones del país puedan tomar este asunto, cartas en el asunto, y poder movilizarnos en torno a defender el derecho a la participación, puesto que este derecho que establece el Convenio 169 es clave para que nuestros pueblos puedan ejercer el derecho a la libre determinación establecido en la Declaración de ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Espero que le haya servido esta conversación con ustedes. Ventepuy, Pupeñi, Pulamuen, Nehuentuleain, Muleitein, Huaychayal, Peucayal.